Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente, entre grupos protestantes fundamentalistas y también entre algunas sectas, surge esta acusación de que la Iglesia Católica sería la gran ramera del Apocalipsis. Vamos a responder a tal absurda acusación. Normalmente los grupos fundamentalistas apelan, por ejemplo, al texto de Apocalipsis 17:18, donde dice: "Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra". Entonces pasan a razonar así: el Vaticano es una ciudad y resulta que la Iglesia Católica a partir del Vaticano reina por sobre los reyes de la tierra y controla a las élites de poder político y económico. La Iglesia Católica está en la cima de la pirámide de poder y las naciones de la tierra pues simplemente son sus subordinados o sus títeres. Entonces lanzan un conjunto de teorías conspirativas pues muy curiosas, ¿no? Hay que decir que esto es simplemente risible. Pretender que la Iglesia Católica o el Vaticano reina por sobre los reinos de la tierra es un absoluto absurdo, es estar fuera de la realidad. Veamos la realidad. En la realidad, en nuestro mundo global real, múltiples naciones le dan constantemente la espalda o pasan por encima de los papas en temas como aborto, métodos anticonceptivos artificiales, guerras, condenas de sistemas económicos, etc. Efectivamente, varias de las grandes naciones del mundo, de las poderosas, aprueban el aborto, promocionan intensivamente los métodos anticonceptivos artificiales, emprenden guerras incluso cuando hay papas que alzan sus voces contra las mismas, y toman medidas de política económica que van en línea con ideologías condenadas por la Iglesia como el liberalismo o el comunismo. Entonces pensar que el Vaticano domina los reinos de la tierra es un absoluto absurdo. Los papas múltiples veces se han pronunciado con fuerza sobre estos asuntos y múltiples veces han sido ignorados por los grandes poderes políticos. Asimismo, si la Iglesia Católica tiene tanto poder que domina el mundo, la pregunta es, ¿por qué es la institución más atacada de todas? A la Iglesia Católica se la ataca constantemente, difama y ridiculiza en universidades, colegios y medios de comunicación. Hay incluso medios de comunicación como periódicos que publican titulares insultativos, denigrantes o difamatorios respecto de los papas mismos o de miembros de la jerarquía. Y nadie hace nada. Entonces no me vengan a decir que la Iglesia Católica tiene una especie de poder absoluto. Tampoco se da esto a nivel histórico, no es simplemente un tema actual. Consideremos las 4 etapas de la historia universal. Primero, la Edad Antigua. Durante la Edad Antigua, cuando surge la Iglesia, pues es perseguida por el Imperio Romano y ahí es obvio que no tenía el poder sobre los reinos de la tierra. Tal vez alguno estará pensando, pero en la Edad Media, en la etapa que sigue, ahí sí la Iglesia Católica dominó todo. Falso, no es así. Ni siquiera en la Edad Media, porque incluso en tal época, múltiples reyes se opusieron a los papas. De hecho, si investigas la historia, te vas a encontrar con que hubo no pocas ocasiones en la misma Edad Media en que la vida de ciertos papas estuvo amenazada por determinados reyes o líderes políticos. Entonces, ni siquiera la Edad Media cumple el estándar que pretenden los fundamentalistas. En cuanto a la Edad Moderna, tú te encuentras que cuando Martín Lutero se rebela contra la Iglesia Católica, rápidamente es apoyado por los príncipes alemanes, con todo el apoyo político y económico y militar que ello implica. Asimismo, Juan Calvino, el otro reformador, se dio el lujo de poner una especie de estado totalitarista teocrático, una especie de reinado en Ginebra. Entonces no es que la Iglesia Católica haya reinado por sobre todos los reinos de la tierra. Finalmente, en cuanto a la edad contemporánea, en el siglo XIX el mayor poder del mundo es el colonialismo inglés, que es protestante y le da la espalda a la Iglesia Católica.
En el siglo XX, el mayor poder del mundo es el imperialismo estadounidense, que también tiene planes anticatólicos y se burla de la Iglesia Católica. Y en nuestro siglo XXI, el poder que está surgiendo con fuerza es el comunismo chino, que es abiertamente anticatólico y también se burla de la Iglesia Católica. Así que, bajo el análisis concreto de lo que es la historia, en vez de discursitos de teorías conspirativas, se les cae la alegación a los fundamentalistas. Pero si no, apelan al texto de Apocalipsis 17:9, donde dice: las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Entonces razonan así, ¿no? El Vaticano es una ciudad que está sobre 7 colinas, entonces ahí está pues la gran ramera. A esto ha respondido el excelente apologista católico José Miguel Arraiz en su artículo ¿Es la Iglesia Católica la ramera de Babilonia?, donde dice: un fundamentalista dirá, el Vaticano es una ciudad. Pues bien, sin discutir de momento la diferencia entre una ciudad y una institución con sede en una ciudad, lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, a diferencia de la antigua Roma pagana, ya que está situada al oeste del Tíber, mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Adicionalmente a esto, hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba asentada sobre 7 colinas, sino también Jerusalén, las cuales eran Scopus, Nob, Monte de la Destrucción, Monte Sión, la colina situada al suroeste, también llamada de este Monte Sión, Monte Ofel y La Roca. Sería entonces más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana o a Jerusalén. Otro texto al que apelan los fundamentalistas es a Apocalipsis 18:16, donde dice: ¡ay! La gran ciudad, vestida de lino y púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Entonces dicen: sí, la Iglesia Católica es la gran Babilonia porque no ves cómo sus sacerdotes se visten de púrpura y escarlata, y te van a soltar una serie de fotos de sacerdotes vestidos supuestamente con esos colores, ¿no? O realmente con esos colores. Pero es una alegación muy burda, como apunta José Miguel Arraiz en el mismo artículo. Aquí no pueden faltar fotos escogidas de sacerdotes y obispos con vestiduras púrpura y escarlata. Lo cierto es que los sacerdotes no visten púrpura y escarlata, sino que de acuerdo al ciclo litúrgico los colores de sus vestiduras cambian. Su interpretación literal no solo falla porque el color predominante del clero católico es el blanco, sino porque Dios mismo mandó a hacer las vestiduras de los sacerdotes levitas de color púrpura y escarlata. Te lo demuestro. En Éxodo 39:9 dice: bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efod, de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Fin de cita. Ahí lo tienes. Entonces se cae la teoría fundamentalista de que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, la Babilonia y cosas por el estilo. Bueno, en línea entonces con ese tipo de teorías conspirativas, como lo implicaba en la pregunta anterior, se lanza la acusación también de que el Papa sería el anticristo. Quienes lanzan tal acusación muchas veces son gente que se han salido de la Iglesia Católica o grupos sectarios que históricamente se han separado de la Iglesia Católica o que han surgido a partir de otro movimiento que a su vez en algún momento de la historia se separó de la Iglesia Católica. Pues bien, lo que nos informa la Biblia es que el anticristo más bien es el que se sale de la Iglesia. En efecto, en 1 Juan 2 del 18 al 19 dice: hijitos, ya es el tiempo último, y como habéis oído, viene el anticristo. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el tiempo último. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera manifiesto que no son de nosotros. Ahí lo tenemos, anticristo es el que se va de la iglesia. Ahora, ¿de dónde viene esta teoría de que el Papa sería el anticristo? Bueno, ciertos grupos fundamentalistas, como por ejemplo los adventistas, han estructurado ahí un argumentillo de acuerdo al cual el título del Papa sería Vicarius Filii Dei, y que estas letras separadas, transformadas en número y sumadas, darían el número de la bestia, 666. Es un absurdo,
tal tipo de argumento, pero bueno, habrá que exponerlo. Y lo refuta precisamente el gran apologista católico Patrick Madrid en su libro Pope Fiction. Pero hay problemas con esto. El primero es que Vicarius Filii Dei, o vicario del Hijo de Dios, no es ahora ni ha sido nunca un título oficial usado por el obispo de Roma. Desafortunadamente para aquellos que venden esta ficción sobre el Papa, el título real Vicarius Christi solo suma un miserable 214 y no un infernal 666. De hecho, ninguno de los títulos oficiales del Papa, tales como Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, Pontifex Maximus, sumo pontífice, o Successor Petri, sucesor de Pedro, suman 666. Es por ello que nunca verás que sean usados por los anticatólicos. Entonces ahí lo tenemos, su supuesto cálculo se basa en un título que no es un título oficial del Papa, y ninguno de los títulos oficiales del Papa suma 666. Y eso bajo el supuesto de que valgan estos juegos de numeritos, que esto desde ya se puede cuestionar. Cuando se habla sobre postura escatológica, estamos entrando en el área de la teología conocida como la escatología, que es la doctrina sobre el fin del mundo, sobre los últimos tiempos. Entonces, en cuanto a las posturas escatológicas, básicamente existe una controversia entre diferentes grupos cristianos en torno al texto de Apocalipsis 24, o mejor dicho, en torno a cómo interpretar el texto de Apocalipsis 24, donde dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces se habla de un milenio, de un reinado de 1000 años de Cristo. Ahora bien, si tú interpretas ese milenio como algo literal histórico que exactamente van a ocurrir unos 1000 años en nuestra historia terrestre de reinado terrestre Cristo, entonces eres un milenialista. Pero si lo interpretas de otra forma, entonces eres un amilenialista. O sea, si lo interpretas de forma simbólica o que puede suceder dentro de la historia, pero que no necesariamente sea algo estricto de 1000 años de reinado secular visible de Cristo, serías un amilenialista. En el caso de los milenialistas se dividen en dos grupos, los premilenialistas y los postmilenialistas. Vamos, para ordenarnos, a citar al escritor Alan Bundy en su artículo Perspectiva sobre el Milenio. Los amilenialistas no esperan un futuro literal de 1000 años, sino que lo ven como el reinado de Cristo con sus santos durante el tiempo entre sus dos venidas. Los postmilenialistas creen que el regreso de Cristo después del milenio será una época dorada, cuando la mayor parte del mundo se convertirá al cristianismo. Los premilenialistas creen que Cristo volverá antes del milenio, el cual es precedido por una gran tribulación. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? Lo dice en el Catecismo numeral 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Básicamente lo que te está diciendo aquí el catecismo es que la Iglesia Católica no cree que vaya a haber una especie de reinado literal de 1000 años cronológicos de tiempo histórico en un contexto terrestre, sino más bien la Iglesia Católica se suscribiría a una postura amilenialista, entendiendo que estos 1000 años de los que se habla en el Apocalipsis sería una forma alegórica de hablar del reinado de Cristo a lo largo de la historia, de su primera venida hasta su segunda venida. No da tiempo aquí de presentar los argumentos para el amilenialismo, pero para dar una argumentación bíblica a favor del amilenialismo pueden revisar el libro de King Riedelbarger titulado A Case for Amillennialism de 2003. Y si quieren ver evidencia patrística de cómo los primeros cristianos en gran parte suscribieron el amilenialismo desde el inicio mismo, pueden revisar el libro de Charles Hill titulado Regnum Caelorum. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.